Garmisch, Baviera, zona de ocupación estadounidense. 21 de diciembre de 1945, 9:30. El sargento de Estado Mayor Michael Torres, de la Tercera División de Infantería, caminaba por las calles nevadas del pueblo bávaro donde su unidad había sido acuartelada para el servicio de ocupación invernal. La guerra había terminado hacía 7 meses, pero Garmisch aún mostraba sus heridas, edificios sin tejado, ventanas cubiertas con cartón, montones de escombros en las intersecciones donde la artillería había encontrado objetivos. El centro turístico alpino que había albergado los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936 era ahora solo otra ciudad alemana dañada que intentaba sobrevivir su primer invierno en paz tras 6 años. Lo que llamó la atención de Torres no fue el daño físico, había visto cosas peores en Francia y Alemania durante la guerra, sino los niños. Estaban por todas partes aquella mañana, fríos, vestidos con ropa raída y zapatos con agujeros, hurgando en montones de escombros cubiertos de nieve en busca de cualquier cosa que pudiera arder para calentarse o cambiarse por comida. Algunos estaban visiblemente enfermos, tosían, se movían despacio por debilidad. Ninguno jugaba. Niños que deberían estar emocionados por la Navidad, a solo 4 días, no mostraban entusiasmo, solo la determinación concentrada de quienes intentan sobrevivir. Torres se detuvo en una esquina donde 3 niños, de unos 7, 9 y 11 años, buscaban sistemáticamente madera en un montón de escombros. La mayor, una niña, intentaba romper un mueble demasiado grande para cargar, tenía las manos rojas por el frío, sin guantes. Al ver que Torres la observaba, se quedó paralizada, lista para huir si el soldado estadounidense decidía echarlos. Torres sacó una barra de chocolate de su bolsillo, parte de su ración del desayuno, y la extendió hacia los niños. Estos la miraron sin moverse, inseguros de si era bondad o una trampa. Cuando Torres la dejó sobre una piedra relativamente limpia y retrocedió, la mayor la agarró rápidamente y los 3 desaparecieron entre las ruinas. Torres los vio irse y pensó en sus propios hijos en Texas, de 7 y 9 años, probablemente escribiendo cartas a Papá Noel sobre juguetes. Estos niños alemanes tenían la misma edad, pero en lugar de pensar en regalos de Navidad, buscaban leña para no congelarse. El contraste le molestó más de lo que debería, considerando que eran niños enemigos, cuyos padres y país habían iniciado la guerra. Esa tarde, Torres reunió a los otros suboficiales de su compañía y propuso: Navidades en 4 días. Estos niños no tienen nada. Nosotros tenemos suministros. Hagamos algo. Lo que comenzó como el impulso de un sargento para ayudar a niños que había visto hurgando se convirtió en una operación humanitaria no oficial que se extendió por las fuerzas de ocupación estadounidenses en toda Alemania. Soldados que habían luchado para destruir el régimen nazi descubrieron que no podían ver sufrir a niños enemigos en Navidad sin hacer algo para ayudarlos. El invierno posterior a la guerra. El invierno de 1945 a 46 fue el primero en paz que Alemania experimentaba desde 1938, pero paz era un término relativo cuando la nación yacía en ruinas y sus poblaciones enfrentaban condiciones que, en algunos aspectos, superaban el sufrimiento de la guerra. La crisis inmediata del combate había terminado, pero comenzaba la crisis a largo plazo de alimentar, alojar y calentar a poblaciones en infraestructuras destruidas. La escala de la destrucción y el desplazamiento quedó documentada en informes de las autoridades de ocupación. Aproximadamente el 20% del parque habitacional alemán había sido destruido por bombardeos y combates, dejando a unos 7,5 millones de alemanes sin hogar o en estructuras gravemente dañadas. En ciudades importantes, la destrucción superaba el 50%, Berlín, Hamburgo, Colonia, Dresde y otras eran paisajes de escombros donde antes había edificios de preguerra. El invierno de 1945 a 46 registró temperaturas mínimas históricas mientras millones vivían en edificios sin tejado, ventanas o calefacción adecuada. La crisis humanitaria fue especialmente aguda para los niños en la zona de ocupación estadounidense, que incluía Baviera, Hesse y partes de Württemberg-Baden. Aproximadamente 4 millones de niños menores de 14 años enfrentaron el invierno de 1945 a 46 en condiciones de privación severa. Se estimaba que entre el 60% y el 70% mostraban signos de malnutrición, no hambre extrema, pero nutrición crónicamente inadecuada que causaba problemas de desarrollo y mayor vulnerabilidad a enfermedades. Alrededor del 40% carecía de ropa de invierno adecuada, abrigos, zapatos o prendas cálidas necesarias para sobrevivir un invierno alemán.
La asistencia escolar era irregular porque cerca del 30% de los edificios escolares habían sido destruidos o dañados irreparablemente, y muchos niños estaban demasiado débiles por el hambre para asistir regularmente incluso cuando las escuelas funcionaban. La iniciativa navideña. La idea de organizar celebraciones de Navidad para niños alemanes surgió simultáneamente en múltiples localidades de la zona de ocupación estadounidense a medida que los soldados se acercaban a las fiestas y reconocían que los niños alemanes vivirían una Navidad sin regalos, comida adecuada ni celebración. Las iniciativas no estaban coordinadas ni dirigidas desde el cuartel general, eran operaciones de base organizadas por unidades y soldados individuales que querían hacer algo por los niños que veían a diario. Las operaciones seguían patrones similares. Los soldados recolectaban suministros de sus propias raciones, paquetes enviados desde casa o existencias militares desviadas. Fabricaban o conseguían regalos simples, barras de chocolate, fruta, pequeños juguetes, ropa abrigada cuando estaba disponible. Organizaban fiestas de Navidad o distribuciones, a menudo colaborando con pastores locales o líderes comunitarios que ayudaban a identificar familias con niños. Los eventos eran simples según estándares estadounidenses, un árbol de Navidad, algunas decoraciones, distribución de comida y pequeños regalos, pero representaban abundancia más allá de lo que los niños alemanes habían experimentado en años. La operación de la Tercera División de Infantería en Garmisch-Partenkirchen fue típica. El sargento Torres y otros suboficiales recolectaron suministros de los almacenes de la compañía, solicitaron donaciones de soldados y organizaron una fiesta de Navidad para niños locales en una iglesia parcialmente dañada pero funcional. Consiguieron un pequeño pino, lo decoraron con los materiales disponibles, prepararon chocolate caliente y sopa con raciones militares, y armaron paquetes de regalo con dulces, fruta, galletas y, cuando era posible, juguetes simples o prendas abrigadas. Los eventos de distribución. Las celebraciones de Navidad organizadas por unidades estadounidenses en toda Alemania crearon encuentros entre antiguos enemigos que desafiaron las expectativas y suposiciones de ambos bandos. Los civiles alemanes que asistían esperaban, en el mejor de los casos, asistencia mínima y a regañadientes, en el peor, alguna forma de humillación o castigo disfrazado de caridad. Los soldados estadounidenses que organizaban los eventos no estaban seguros de cómo responderían los alemanes a los esfuerzos de las fuerzas de ocupación por proporcionar celebraciones navideñas. Los encuentros reales produjeron respuestas emocionales que superaron lo que cualquiera anticipaba. Niños alemanes, a quienes se les había enseñado que los estadounidenses eran enemigos brutales, se encontraron con soldados que les daban dulces y regalos. Padres alemanes, que esperaban que sus hijos sufrieran una Navidad sin celebración, vieron a estadounidenses organizar fiestas con comida y regalos. Soldados estadounidenses, que meses antes habían combatido contra fuerzas alemanas, se encontraron entregando regalos de Navidad a niños enemigos y descubriendo que la misericordia era más significativa que la victoria. El evento en Garmisch el 23 de diciembre de 1945 siguió el patrón típico. Aproximadamente 150 niños alemanes asistieron a la fiesta en la iglesia, acompañados por padres cautelosos pero desesperados por cualquier cosa que ayudara a sus hijos. Los soldados estadounidenses habían decorado la iglesia con un árbol, adornos de papel y velas. Prepararon sopa caliente y chocolate, lujos que los niños alemanes no habían probado en años. Armaron pequeños paquetes de regalo para cada niño. El soldado James Walsh, que ayudó a organizar el evento en Garmisch, describió la atmósfera cuando llegaron los niños, estaban callados y asustados. No sabían qué esperar de soldados estadounidenses. Empezamos a servir sopa y chocolate caliente y los viste relajarse al darse cuenta de que era comida real para ellos, no un truco. Cuando empezamos a repartir los paquetes, algunos niños solo los miraban como si no entendieran qué pasaba. Unos pocos empezaron a llorar. Una niña pequeña abrazó su paquete y no lo soltaba, ni siquiera para abrirlo. Sus padres también lloraban, algunos de gratitud, otros probablemente de vergüenza porque los estadounidenses alimentaban a sus hijos cuando ellos no podían. Las respuestas emocionales. Los padres alemanes que asistieron a eventos de Navidad organizados por fuerzas estadounidenses experimentaron respuestas emocionales complejas que mezclaban gratitud, vergüenza, alivio y confusión. Estaban agradecidos porque sus hijos recibirían comida y regalos que ellos no podían proporcionar. Estaban avergonzados porque soldados enemigos mostraban más cuidado por los niños alemanes que el gobierno alemán en los últimos años de guerra. Estaban aliviados porque sus hijos podrían experimentar algo de alegría en una festividad que de otro modo habría sido desoladora.
Estaban confundidos sobre cómo procesar la bondad de personas a las que les habían enseñado a odiar y que tenían todas las razones para odiarlos. Margaret Smith, que asistió a un evento de Navidad con sus 3 hijos en Múnich en diciembre de 1945, recordó su estado emocional: «Fuimos porque mis hijos tenían hambre y había oído que habría comida. Esperaba que nos humillaran, que los estadounidenses nos hicieran suplicar por caridad. En cambio, sonrieron a mis hijos, les dieron chocolate caliente y dulces, les entregaron pequeños paquetes envueltos en papel». Mi hija menor, de 6 años, me preguntó si los estadounidenses eran ángeles porque habían traído regalos. No sabía cómo responder. Eran los mismos soldados que habían bombardeado nuestras ciudades y matado alemanes, pero trataban a mis hijos con más bondad de la que había visto en años. Me quedé allí llorando mientras mis hijos comían chocolate estadounidense, y no sabía si lloraba de gratitud, vergüenza o solo un alivio abrumador porque alguien se preocupaba si mis hijos comían ese día. La perspectiva de los soldados. Para los soldados estadounidenses que organizaban y participaban en eventos de Navidad para niños alemanes, las operaciones crearon una complejidad psicológica que desafiaba su comprensión de enemigos, victoria y ocupación. Habían pasado meses o años combatiendo fuerzas alemanas, viendo morir amigos en combate contra alemanes, avanzando por un país cuyo gobierno había cometido atrocidades. El marco psicológico era claro: los alemanes eran enemigos que merecían la derrota. Pero los niños en los eventos de Navidad no eran enemigos en ningún sentido significativo, eran solo niños hambrientos, fríos y enfrentando una Navidad sin regalos ni celebración. Verlos recibir barras de chocolate o pequeños juguetes, ver sus rostros iluminarse de alegría al recibir cosas que los niños estadounidenses daban por sentadas, disolvió la identidad abstracta de enemigo en una conexión humana inmediata. Las respuestas de los soldados mezclaban satisfacción por ayudar con incomodidad por ayudar a antiguos enemigos, con reconocimiento de que los niños no eran responsables de lo que había hecho su gobierno. Muchos escribieron cartas a casa intentando explicar sus sentimientos sobre alimentar a niños alemanes, trabajando emociones complicadas en papel. El cabo Robert Henderson escribió a su esposa en Texas: «Tuvimos una fiesta de Navidad para niños alemanes ayer. Les dimos chocolate caliente, dulces, pequeños juguetes. Deberías haber visto sus rostros, pura alegría al recibir cosas que nuestros hijos en casa ni pensarían 2 veces. Me hizo sentir bien ayudarlos, pero también raro porque hace 6 meses disparaba a sus padres y hermanos. La guerra lo confunde todo. Me alegra que alimentemos a estos niños, pero también estoy enojado porque tenemos que hacerlo, porque su propio país los falló tan completamente. No sé cómo sentirme, salvo que hacer algo es mejor que no hacer nada». La escala de las operaciones. Las iniciativas de Navidad organizadas por fuerzas estadounidenses en la zona de ocupación representaron una masiva operación humanitaria de base que ocurrió sin coordinación formal ni planificación central. Unidades y soldados individuales respondieron a la necesidad inmediata que encontraron, creando una respuesta distribuida que colectivamente alcanzó a cientos de miles de niños alemanes. La documentación era incompleta porque las operaciones eran a menudo informales y el registro no era prioritario, pero la evidencia disponible sugería una escala sustancial. En la zona de ocupación estadounidense durante diciembre de 1945, se organizaron aproximadamente 250 a 300 eventos de Navidad separados por diversas unidades militares, desde pequeñas fiestas para docenas de niños hasta grandes distribuciones que servían a cientos. El número total de niños alemanes que recibieron comida, regalos o participaron en celebraciones de Navidad organizadas por estadounidenses se estimó en 200.000 a 300.000, una fracción significativa de los aproximadamente 4 millones de niños en la zona estadounidense. El desvío de recursos necesario para apoyar estas operaciones fue significativo, pero aceptado por el mando estadounidense como necesario para la estabilidad de la ocupación y la obligación humanitaria. Los suministros militares desviados a eventos de Navidad incluyeron aproximadamente 50 a 75 toneladas de comida de raciones militares, varias miles de libras de dulces y chocolate, miles de pequeños regalos que iban desde juguetes hasta ropa, y incontables horas de tiempo de soldados organizando y ejecutando eventos. La respuesta del mando. La respuesta del mando militar estadounidense a las iniciativas de Navidad de base por parte de los soldados fue aceptación pragmática más que respaldo oficial. Las operaciones técnicamente violaban regulaciones sobre el uso autorizado de suministros militares y actividades apropiadas de soldados durante el servicio de ocupación, pero los comandantes reconocieron que prevenir el sufrimiento civil, especialmente el de niños, durante el invierno servía a los objetivos de ocupación, aunque no estuviera formalmente autorizado. El general Lucius Clay,
que comandaba las fuerzas estadounidenses en Alemania, emitió una directiva que autorizaba implícitamente operaciones humanitarias mientras mantenía una negación plausible sobre el desvío no oficial de recursos. Su directiva de diciembre de 1945 establecía que mantener la moral civil y prevenir disturbios durante los meses de invierno era esencial para el éxito de la ocupación, y que los comandantes estaban autorizados a usar discreción apropiada para abordar necesidades humanitarias dentro de sus zonas de responsabilidad. El lenguaje deliberadamente vago permitió a las unidades realizar operaciones humanitarias mientras le daba a Kla la capacidad de afirmar que tales operaciones estaban dentro de la discreción autorizada si se le preguntaba por el uso de recursos. El efecto práctico fue que el mando militar estadounidense hizo la vista gorda mientras los soldados organizaban eventos de Navidad, desviaban suministros para alivio civil y generalmente trataban el trabajo humanitario como una misión esencial incluso cuando las regulaciones no lo autorizaban explícitamente. El enfoque representó un reconocimiento pragmático de que una ocupación exitosa requería abordar el bienestar civil y que impedir que los soldados ayudaran dañaría la moral y la efectividad. El sistema humanitario más amplio. Las iniciativas de Navidad fueron parte de una asistencia humanitaria estadounidense más amplia a civiles alemanes que se expandió a lo largo del invierno de 1945 a 46. Los eventos inmediatos de entrega de regalos generaron atención, pero la distribución sistemática de alimentos, atención médica y asistencia de vivienda que continuó durante los meses de invierno representó una contribución más sustancial para prevenir una catástrofe humanitaria. Para principios de 1946, las autoridades de ocupación estadounidenses proporcionaban asistencia alimentaria a aproximadamente 12 millones de alemanes en la zona estadounidense, cerca del 75% de la población civil. La asistencia iba desde raciones completas para personas sin otras fuentes de comida hasta raciones suplementarias para quienes tenían algún acceso a alimentos por otros canales. La provisión calórica diaria promediaba aproximadamente 1.200 a 1.500 calorías por persona, no abundancia, pero suficiente para la supervivencia. La distribución requería transportar aproximadamente 150.000 toneladas de comida mensualmente desde reservas e importaciones estadounidenses, usando redes logísticas militares construidas para operaciones de combate. La asistencia médica se centró especialmente en niños, que mostraban las tasas más altas de malnutrición y enfermedad. Personal médico estadounidense estableció clínicas en toda la zona de ocupación, proporcionando tratamiento gratuito para niños. Programas de suplementación vitamínica abordaron deficiencias que causaban beriberi y otras enfermedades relacionadas con la nutrición. Campañas de prevención de enfermedades, incluyendo programas de vacunación, evitaron epidemias que podrían haber matado a miles. Para la primavera de 1946, las tasas de mortalidad infantil en la zona estadounidense habían disminuido aproximadamente un 35% desde los niveles inmediatos de posguerra, y las tasas de malnutrición habían bajado cerca del 40%. Los recuerdos de los niños. Los niños alemanes que participaron en eventos de Navidad organizados por estadounidenses en 1945 llevaron esos recuerdos toda su vida, a menudo describiendo los eventos como momentos pivotales que cambiaron su comprensión de los estadounidenses y de lo que era posible tras la devastación de la guerra. Los testimonios recogidos décadas después mostraron una consistencia notable. Los niños recordaban detalles específicos, el sabor del chocolate estadounidense, el calor de la sopa caliente, la sorpresa de recibir regalos envueltos. Recordaban el impacto emocional, sentirse valorados cuando esperaban ser ignorados, experimentar alegría cuando pensaban que la Navidad no sería nada. Recordaban reconocer que los estadounidenses podían ser amables cuando les habían enseñado que eran enemigos. Klaus Richter, que tenía 7 años cuando asistió a una fiesta de Navidad en Frankfurt organizada por soldados estadounidenses, describió sus recuerdos 60 años después: recuerdo todo de ese día. La iglesia estaba decorada con un árbol y velas. Soldados estadounidenses nos sirvieron sopa caliente, sopa de verdad con vegetales, no el caldo aguado que comíamos en casa. Me dieron un paquete envuelto en papel marrón, dentro había una barra de chocolate, una naranja y un pequeño juguete de madera. Nunca había visto una naranja. No sabía qué hacer con ella. Un soldado estadounidense me mostró cómo pelarla. El sabor era increíble, dulce y brillante. Guardé la cáscara en mi bolsillo durante semanas para olerla. Ese día me enseñó que los estadounidenses no eran los monstruos que me habían dicho. Eran personas que se preocupaban por los niños, incluso niños enemigos. Esa lección moldeó toda mi vida. El contraste con otras zonas.
La asistencia humanitaria proporcionada por fuerzas estadounidenses durante el invierno de 1945 a 46 contrastó fuertemente con las condiciones en la zona de ocupación soviética en el este de Alemania. Mientras las fuerzas estadounidenses organizaban eventos de Navidad para niños y proporcionaban asistencia alimentaria sistemática, las fuerzas soviéticas extraían recursos del este de Alemania como reparaciones de guerra y proporcionaban mínima asistencia humanitaria a poblaciones civiles alemanas. La comparación no pasó desapercibida para los alemanes que podían observar o escuchar sobre condiciones en diferentes zonas de ocupación. Los residentes de la zona estadounidense recibían aproximadamente 1.200 a 1.500 calorías diarias de las autoridades de ocupación, los residentes de la zona soviética recibían aproximadamente 800 a 1.000 calorías diarias, por debajo del nivel de subsistencia. Los niños de la zona estadounidense asistían a fiestas de Navidad con regalos, los niños de la zona soviética no recibían tal asistencia. El contraste validó la propaganda estadounidense sobre valores democráticos versus indiferencia comunista al sufrimiento humano. La medida final. Los regalos de Navidad que soldados estadounidenses llevaron a niños alemanes en diciembre de 1945 representaron más que caridad, representaron una decisión de las fuerzas victoriosas de tratar a los niños de la población derrotada con misericordia en lugar de venganza, de proporcionar alegría en un periodo desesperado en lugar de permitir que el sufrimiento continuara, de demostrar que la ocupación podía incluir compasión junto con control. Los regalos en sí eran modestos: barras de chocolate, fruta, pequeños juguetes, ropa abrigada cuando estaba disponible. Pero su valor simbólico superaba el material. Comunicaban que los estadounidenses valoraban el bienestar infantil incluso cuando esos niños pertenecían a una nación enemiga recientemente derrotada. Demostraban que la Navidad podía significar celebración incluso en ruinas. Probaban que la misericordia podía sobrevivir a la amargura de la guerra total. Para las familias alemanas que se derrumbaban llorando cuando soldados estadounidenses traían regalos a sus hijos, las lágrimas representaban emociones complejas que no podían separarse en simple gratitud o simple vergüenza. Lloraban de alivio porque sus hijos comerían ese día. Lloraban de vergüenza porque enemigos proporcionaban lo que ellos no podían. Lloraban al reconocer que los estadounidenses a los que les habían enseñado a odiar mostraban más humanidad que su propio gobierno en los últimos años de guerra. Los soldados estadounidenses que organizaron eventos de Navidad, que dieron sus propias raciones para alimentar a niños alemanes, que pasaron su tiempo libre haciendo juguetes y envolviendo regalos para niños enemigos, no actuaban por órdenes ni siguiendo regulaciones. Tomaban decisiones morales individuales para ayudar porque ver sufrir a niños era intolerable, porque la Navidad parecía equivocada sin alguna celebración, porque la misericordia era más significativa que mantener la identidad de enemigo. Los encuentros entre soldados estadounidenses y familias alemanas durante la Navidad de 1945 crearon la base para una relación de posguerra que moldeó décadas de cooperación germano-estadounidense. Los niños que recibieron barras de chocolate de soldados estadounidenses crecieron para construir una Alemania occidental democrática alineada con valores occidentales. Los padres que vieron a estadounidenses alimentar a sus hijos desarrollaron actitudes hacia Estados Unidos que influyeron en la política de la Guerra Fría. La memoria colectiva de la generosidad estadounidense durante un invierno desesperado se convirtió en una narrativa que justificó confianza y alianza.